Alejandro Magno arrebata Egipto a los persas y tras visitar el oráculo de Siwa es declarado hijo del dios Amón y faraón, fundando Alejandría hacia el año 330 a.C. A su muerte le sucede en el gobierno de Egipto su general Ptolomeo, quien ordena construir un suntuoso palacio y el Museión, gran edificio dedicado a las musas hijas de Zeus, para la sabiduría del hombre. Con el tiempo tiene muchos laboratorios y salas de investigación para todas las ciencias, pasando por ella los académicos más ilustres. Del segundo de los Ptolomeos se dice que no era buen militar, pero que sí era un gran diplomático que supo atraer a su corte distintas celebridades. No está claro si la famosa biblioteca de Alejandría tiene su origen con este faraón o con su padre, pero con Ptolomeo II adquiere gran importancia y amplía considerablemente el número de pergaminos, que no parará de crecer en las siguientes generaciones. Ptolomeo II ordena a 72 sabios la traducción de las Sagradas Escrituras, del hebreo al griego. Protege y da privilegios a la comunidad judía que se asienta en su territorio. Según la tradición, ordena trasladar los restos de Alejandro Magno enterrado en Menfis hasta Alejandría, aunque nunca se ha encontrado su tumba. También ordena la construcción de una gran torre de señalización para los navíos en la isla de Faro, que previamente había sido unida a tierra firme mediante un dique, y con el tiempo este tipo de construcción para la señalización naval obtiene el mismo nombre que la isla. El faro de Alejandría medía más de 100 metros y estuvo en uso cerca de 2000 años. En la Edad Media una serie de terremotos deja maltrecha la estructura, hasta que en el año 1480 el sultán de Egipto, Qaitbay Bey, utiliza los cimientos para construir un fuerte militar. A Ptolomeo II se le conoce como Filadelfo, o el que ama a su hermano. Esto es por casarse con su hermana manteniendo el linaje helénico dentro de los poderes faraónicos. Esta costumbre es adoptada por la mayoría de faraones de la dinastía tolemaica. Tanto el faro como la biblioteca de Alejandría son las más célebres estructuras de la ciudad y simbolizan varios de sus atributos en aquella época. Por un lado se convierte en el puerto más importante del Mediterráneo y por otro en el centro mundial de la cultura y las ciencias. Pero ya no queda nada de esto, a cambio se puede visitar el yacimiento llamado Kom el Dika, ubicado cerca de la estación de tren y cuya entrada vale 80 libras egipcias, unos 3 euros. En el siglo I a.C., Octavio Augusto derrota a Marco Antonio y conquista Alejandría. Cleopatra se suicida y su hijo Cesarión es nombrado faraón, pero solo dura 18 días hasta que es asesinado, acabando con la dinastía tolemaica. Octavio es proclamado como el primer emperador romano y Egipto pasa a ser una provincia romana. En este yacimiento se construyen lujosas villas, de las que solo queda la llamada Villa de los Pájaros, con estos mosaicos. Pero a finales del siglo III, la reina Zenobia de Palmira invade Egipto y conquista Alejandría, que será recuperada por Aureliano, creando grandes destrozos en la ciudad. Entonces se decide construir edificios civiles como este Odeón con capacidad para unas 800 personas, en asientos de mármol, donde se llevarían a cabo actuaciones teatrales o de lucha libre, y también exposiciones de los académicos. Además se construye una auditoría o centro de estudios mayores, y unos baños, todo ello rodeado de modestos edificios de viviendas. Esta es la Catedral de Santa Catalina. Supuestamente esta mujer nace y vive en Alejandría en el siglo III, sufriendo el martirio mediante decapitación al negarse a realizar sacrificios a los dioses paganos, aunque antes hace varios milagros. Sus restos son trasladados al monte Sinaí, donde se construye el monasterio con su nombre hacia el año 800. Conviene advertir que, según algunos expertos, opinan que la figura de Catalina fue una invención para contrarrestar la de Hipatia, asesinada a manos de los cristianos.
A mediados del siglo VII, las tropas musulmanas guiadas por Amr ibn al-As invaden Egipto conquistando lo que hoy es el Cairo y pone cerco a Alejandría, que tras varios meses de asedio los bizantinos acaban rindiendo. De esta manera Egipto pasa a formar parte del mundo árabe hasta nuestra época, teniendo numerosos edificios de los distintos líderes que gobernaron Alejandría. La mezquita más importante de Alejandría lleva el nombre y está enterrado Abu al-Abbas al-Mursi. Este hombre nace en Murcia hacia el 1220, pero con los grandes conflictos entre musulmanes y cristianos se traslada junto a su familia a Túnez, donde permanecen poco tiempo, hasta establecerse en Alejandría para convertirse en un importante y prestigioso maestro. Por último, hablar del Museo Nacional de Alejandría, situado cerca del yacimiento Kom el Dika y cuya entrada cuesta 100 libras egipcias, casi 4 euros. Contiene gran colección sobre todo de la época grecorromana, aunque también se exhiben piezas del antiguo Egipto, y algunos de los cristianos coptos o de los musulmanes. Resulta complicado hacer un resumen de esta ciudad con tanta historia, desde su fundación por el Gran Macedonio. Alejandría, que durante muchos siglos alumbró el mundo no solo por su colosal faro, también por ser el sitio donde desarrollaban sus estudios o exponían sus ciencias los más ilustres de los sabios, para exportarlo a distintas partes. En cualquier caso, queda por ver las visitas arqueológicas más interesantes según mi opinión, las catacumbas y la inmensa columna, aunque eso será en el siguiente vídeo.